Buenas tardes, mi grupo está conformado por Andrés Marín Rodallega, Dayana Sofía Roda Sánchez, Yelsi Ruiz Ruano, Gracie Gisdei Díaz Díaz y mi persona, Lizzie Mayerly Cruchi Cangana. En el día de hoy les traemos a colación todo lo relacionado con la extinción de las obligaciones que está estipulado en el artículo 1625 del Código Civil. Para iniciar debemos tener en cuenta que la extinción de las obligaciones son todos aquellos actos y hechos jurídicos por medio del cual se disuelve o también se extingue el vínculo obligatorio que une tanto al deudor como al acreedor, pero este término no es del todo absoluto. Para iniciar debemos tener claro que la extinción de las obligaciones se puede clasificar de dos maneras. Como primera tenemos los modos generales y especiales, en donde los modos generales son los que obran con respecto a todas las obligaciones y los especiales son aquellos que solo se refieren a algunas obligaciones. Y como segundo tenemos los modos directos e indirectos, donde los modos directos son aquellos que afectan la obligación en sí misma, independientemente de cuál sea su causa o también cuál sea su fuente. Y tenemos los modos indirectos, que son todos aquellos que afectan a la fuente de la obligación y también repercuten sobre esta. Respecto a la simple convención extintiva, en términos de la extinción de las obligaciones, la simple convención, como lo dice en su nombre, es un convenio, un acuerdo que se realiza entre las partes contratantes para deshacer, digámoslo así, esa relación jurídica. La extinción de esta obligación se puede dar ya sea en el vínculo en concreto o bien sea a todos los efectos que el contrato genere. Hay que tener en cuenta que existen contratos que aún las dos partes estando de acuerdo para la extinción, pues esta no se va a disolver. Ejemplo de eso están los contratos de matrimonio, la legitimación de los hijos extramatrimoniales o bien sea las capitulaciones matrimoniales. Respecto a la revocación unilateral, como su nombre lo indica, es una extinción de las obligaciones en donde una de las partes contratantes de manera voluntaria da por terminado el contrato. Cabe resaltar que por regla general no se puede revocar unilateralmente las obligaciones, así se hayan pactado entre partes. ¿Qué sucede aquí entonces? Pues esta regla general también tiene sus excepciones. Normalmente esta revocación unilateral se da en aquellos negocios o actos jurídicos en donde se hay confianza, digámoslo así. Ejemplo de eso está el mandato, está el arrendamiento de servicios y están las arras de retractación. ¿Qué son estas arras de retractación? En términos coloquiales, estas arras de retractación vienen siendo como, digámoslo así, pisar el negocio como lo decimos nosotros. ¿Qué sucede aquí? Pongamos un ejemplo, una compraventa de un automóvil. Yo como comprador entonces voy a, no sé, entregarle 1.000.000 de pesos a esta persona para pisar este negocio, para que me guarde, digamos así, un tiempo determinado que hayamos pactado, para que en ese tiempo yo le termine de pagar o le entregue el resto del dinero que cuesta el vehículo. Entonces, la muerte del acreedor o del deudor. Por regla general, las obligaciones no se extinguen por la muerte de ninguno de los sujetos del vínculo, ya que sus herederos son continuadores jurídicos de esta responsabilidad. Cuando el acreedor muere, el derecho que se tenía se tramita a sus causavientes, igualmente con el deudor. Cuando éste muere, la prestación debe ser cumplida por quien o quienes lo sucedan. Sin embargo, el régimen tiene una excepción de todos aquellos actos o contratos celebrados intuitu personae. ¿Qué significa esto? Que el deudor o acreedor se obliga personalmente con esa persona.
Es decir, un ejemplo de cuando se contrata a una persona por las cualidades especiales o digamos así las aptitudes que ésta tiene. Continuando con la condición resolutoria, en donde se extingue la obligación al ocurrir el hecho condicionante al que están subordinadas las obligaciones. Es entonces la condición resolutoria un pacto introducido por las partes en el contrato de compraventa, por el cual acuerdan que si se incumple el pago por parte del comprador, se resuelve la venta, es decir, se extingue. El inmueble vuelve a ser propiedad del vendedor y no del comprador. En caso de que por incumplimiento se tenga que aplicar esta condición resolutoria, comprador y vendedor deben restituirse las respectivas contraprestaciones. Esto quiere decir que el comprador debe devolver el inmueble y el vendedor, por su parte, debe devolver el aporte económico que haya recibido. En principio es así, pero también es muy habitual que la condición resolutoria recoja de manera explícita que el vendedor no esté obligado a devolver todo o parte del recibido en caso de incumplimiento del comprador. De esta manera pues se quedaría con una cantidad de modo de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento. Adicional a esto, pues el artículo 1546 del Código Civil colombiano nos habla sobre la condición de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios, como lo hablaba hace un momento. Entonces nosotros tenemos un ejemplo en esta ocasión, y es que si se compra una finca por 40 millones de pesos, entregándose en el acto de la firma del contrato 20 millones de pesos y pactándose que los otros 20, los restantes, pues se pagarán al cabo de 3 meses, se establece una condición resolutoria. La venta se consuma desde ya y la finca, pues y con respecto a la finca, pues el comprador, si se establece una condición resolutoria, la venta se consuma desde ya. La finca es del comprador desde el momento de la firma, y en caso de que no pague el resto del precio transcurridos los 3 meses, la venta se resuelve y la finca vuelve a ser del vendedor. Con respecto al pago, forma de extinguir la obligación, como es la figura de solución de pago o pago efectivo, el artículo 1626 del Código Civil colombiano define el pago como la prestación de lo que se debe. Satisface el derecho del acreedor, quien ya no puede exigirle nada al deudor. Se cumplen las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. El pago efectivo es entonces la prestación de lo que se debe. El deudor efectivamente paga en la medida en que da lo que se obligó a dar, hace lo que se obligó a hacer o se obligó a no hacer si la. Bueno, ahora seguimos con la novación. La novación está estipulada en el artículo 1687 del Código Civil como un modo de extinguir las obligaciones, pero en este caso la novación es el surgimiento de una nueva obligación que sustituye la primera. Debemos tener claro que para que esto sea válido, pues el contrato, tanto como el contrato y la obligación, pues deben ser válidas, pues perdón la redundancia. Sí, como pues bien lo dije, esto es un contrato, ¿no? Entonces, si para la primera obligación se pues estableció mediante un contrato, la segunda debe hacerse por el mismo método. Por otra parte, otro modo de extinción de las obligaciones es la compensación, en la cual dos personas son deudoras una de la otra, y por este hecho pues se extinguen ambas deudas, teniendo en cuenta que al cruzar estas deudas para alguno de los deudores puede existir un excedente por las deudas, digamos que una tenga un mayor valor que la otra, entonces pueden extinguirse, pero pues estaría a favor de uno de estos un excedente, ya que pues su deuda ha sido menor que la del otro.
cabe aclarar que cuando no hay voluntad de las partes en la compensación por ministerio de la ley, o sea, es decir, sin necesidad de haber voluntad, debe hacerse esta extinción de las deudas cuando ambas partes son deudores. Otra cosa que hay que aclarar dentro de lo de la compensación es que deben ser de cosas fungibles, o sea, ambas deudas deben ser de cosas fungibles, dinero, o que sean del mismo género, de la misma calidad, que ambas deudas sean líquidas y que ambas sean actualmente exigibles. Entonces, o sea, esa similitud entre las deudas que se tiene de parte y parte de los deudores deben tener esa calidad para que se pueda dar la compensación de esta obligación. Lo que acabé de mencionar se considera como una compensación legal, ya que reúne todos los requisitos para que ésta sí se pueda dar. Para sus efectos, la compensación legal, pues creo que es necesario decir que la extinción de estas obligaciones deben llegar a la concurrencia de un mismo valor, pues dentro de los intereses y privilegios y garantías reales o personales, como lo decía anteriormente, o sea, deben constituir un mismo valor, un mismo género, pues para que esto sea equitativo, equivalente a lo que merece tanto el uno como el otro deudor. La otra sería que interrumpe civilmente la prescripción del crédito del menor valor y de la parte que compensa del mayor valor. También se dice que si uno de los deudores de dichas obligaciones debe la de una o la de varias obligaciones, pues que éste contraiga hasta el momento, pues sus intereses van corriendo, entonces estas se deben cobrar y este deudor deberá ser responsable y deberá. Otra clasificación de la compensación es la convencional, donde este es un convenio que se celebra entre los deudores y los acreedores para hacer compensables dos créditos que legalmente no lo son, ya que carecen de ciertos requisitos que ofrece o que sí tiene la compensación legal, que fueron los que hace un momento se los dije. Entonces, si carece de estos requisitos, pues que son legales, y se realiza pues este convenio, entonces pues ya estaríamos hablando de una compensación convencional. Por último, se da la obligación facultativa como modo de extinguir las obligaciones. La obligación facultativa consiste en la que, o sea, no teniendo por objeto una sola prestación, el deudor le da la facultad al deudor de poder sustituir esta prestación por otra. Digamos que A le debe a B un caballo, ¿no? Entonces, pues este caballo entonces sería la obligación principal, pero como el acreedor le da la oportunidad de que éste pague con otra prestación, entonces pues se puede dar, digamos, de que B pueda sustituir en el momento del pago por un valor de 200.000, no sé, que esta sea la prestación accesoria. El otro tema sería la delegación, donde la delegación consiste en este acuerdo entre partes en el cual uno sería el deudor, que es el delegante,
invita, digamos, o le pide el favor a otra persona que se le llamaría delegado a pagar la deuda que éste puede tener con un tercero. En este tercero se le llama delegatario. Entonces, esta delegación es simplemente el hecho de pedirle a otra persona que salde mi deuda. Dentro de la clasificación de la delegación se encuentra la delegación perfecta e imperfecta. Por la perfecta se entiende que es cuando el delegatario que tenía un derecho de crédito frente al delegante acepta la extinción de esa obligación de su deudor, que en este caso pues es el mismo delegante. Otro tema sería la delegación, donde la delegación consiste en este acuerdo entre partes en el cual uno sería el deudor, que es el delegante, invita, digamos, o le pide el favor a otra persona que se le llamaría delegado a pagar la deuda que éste puede tener con un tercero. En este tercero se le llama delegatario. Entonces, esta delegación es simplemente el hecho de pedirle a otra persona que salde mi deuda. Dentro de la clasificación de la delegación se encuentra la delegación perfecta e imperfecta. Por la perfecta se entiende que es cuando el delegatario que tenía un derecho de crédito frente al delegante acepta la extinción de esa obligación de su deudor, que en este caso pues es el mismo delegante. Pero sigue, o sea, persiste sigue persistiendo la obligación, pero por parte de otro tercero que va a ser el delegado para este derecho de crédito que tiene el delegatario frente a este nuevo delegante. Por lo tanto, con esto que acabo de decir, se quiere decir que se ha producido una innovación con la liberación de este deudor o delegado primitivo, de este delegante primitivo, y pues ya entraría como nuevo delegante esta otra persona, este tercero. Dentro de la clasificación de la delegación imperfecta podemos encontrar que la delegación imperfecta, pues, que es el convenio celebrado entre el deudor y un tercero, pues esto es relativo, ¿no? En cuanto al desplazamiento, pues, de la deuda, pero esta se da sin la conformidad expresa, pues, del acreedor frente, pues, a la deuda y a la obligación. Entonces, por tal motivo, como el convenio solamente se da entre el deudor y el tercero, o sea, no están involucrando la parte principal, que en este caso sería al acreedor, que es a quien se le debe saldar esta deuda. Entonces, pues como no están todas las partes en su totalidad pues de acuerdo, pues esto hace que no haya una innovación y pues causa la imperfección de la delegación. Por tal motivo, la innovación de la deuda primitiva, pues ya que subsiste sin extinguirse frente pues al acreedor. Es característico de esta delegación imperfecta, pues el desbloqueamiento que ella produce pues en la relación de la obligación, según que se analice pues la situación del acreedor o el deudor.
Pues también, por otra parte, se puede decir que la delegación imperfecta tiene ese sentido de de no valer o de invalidez, ya que el encargo pues que esta persona, que este delegante le hace al delegado, no existe una obligación del primero, bien sea ya porque no existe la obligación. Por último estaría la compensación judicial o reconvención, que es aquella dictaminada por el juez en la que a petición de una de las partes el juez debe mirar los supuestos en los que pues no se habían dado los requisitos legales pues hasta la sentencia. Es decir, que en cuanto a los requisitos, estas cuantías no eran líquidas, vencidas y exigibles. Entonces aquí lo que buscan una de las partes pues que ha demandado o que ha buscado pues la ayuda del juez es que se le pueda compensar una parte del crédito o pues el crédito en su totalidad según la compensación que se esté buscando. Con respecto al tema de la novación, como modo de extinguir las obligaciones, nos podemos hacer 3 preguntas. La primera de ellas sería: ¿qué pasa si dicha obligación se declara nula? La segunda sería mencionar cómo debe ser la obligación original con respecto de la nueva. Y la tercera pregunta que uno se podría hacer es: ¿cuándo hay una novación subjetiva? Con respecto al otro tema que se trata sobre la compensación, también podemos realizar 3 preguntas. La primera de ellas sería: ¿quién decreta la compensación judicial? La segunda sería: ¿cuándo se da la compensación convencional? La tercera pregunta sería: ¿qué sucede o qué factor interviene dentro de la compensación para que en esta no surjan efectos? Por último, el tema de la delegación. Una de las preguntas que se podrían plantear es: ¿cuántas personas se pueden hallar involucradas dentro de la delegación perfecta? La segunda sería si la delegación imperfecta tiene existencia legal o no. La tercera pregunta se podría hacer: ¿qué pasa qué acción se podría implementar cuando no se da el reembolso al delegante que fue quien pagó por error? Respecto a la imposibilidad de ejecución, como su nombre lo indica, es un modo de extinguir las obligaciones en donde la prestación de dar, hacer o no hacer se vuelve imposible sin que medie la culpa del deudor, siendo así la imposibilidad lo que puede ejecutarse en absoluto. En el tema de la pérdida de la cosa que se debe, de acuerdo al artículo 1729 del Código Civil, contempla que la cosa perdida no solamente es física, sino también moral, denominada así por el Código en relación al objeto ilícito, como el tráfico de las cosas que la ley ha puesto fuera del comercio por razones atenientes al orden público y a las costumbres en general. La prescripción liberatoria consiste en la pérdida de un derecho. Dicha pérdida se da por el abandono de una cosa, es decir, que es un modo de adquirir una cosa ajena o de extinguir una acción o un derecho ajeno. Dado a que durante un lapso de tiempo no se ha ejercido dicha acción o dicho derecho. Dentro de la prescripción liberatoria existen
tres requisitos. El primero de ellos es la prescriptibilidad del crédito. Dentro de este requisito, en las obligaciones se encuentran unos derechos crediticios los cuales están sujetos a la extinción de la prescripción. El segundo requisito es la inacción del acreedor, lo cual hace referencia a que el acreedor tiene algún tipo de imposibilidad que no le permite actuar o satisfacer su derecho. El tercer requisito es el transcurso de cierto tiempo. Esto hace referencia a que el acreedor tiene un tiempo determinado, el cual es establecido por la ley, para que pueda exigir la obligación. Ahora bien, vamos a hablar sobre la interrupción de la prescripción. Esa interrupción se da porque dicha prescripción no pudo ser efectuada, entonces lo que se hace es iniciar una nueva prescripción. Ese tipo de interrupción se da de manera ya sea civil o natural. La interrupción civil hace referencia al inicio de una demanda, la cual es instaurada por el acreedor en contra del deudor por el incumplimiento de su obligación. Y la interrupción natural, valga la redundancia, se da naturalmente en el momento que el deudor reconoce la obligación, que está de manera expresa. Ahora bien, vamos a hablar o vamos a decir las tres preguntas sobre la prescripción liberatoria. La primera de ellas es: ¿por qué la prescripción no puede correr contra el acreedor imposibilitado para actuar? La segunda pregunta es: en la prescripción liberatoria, cuando la obligación es condicional. Y la tercera pregunta es: ¿cómo se alega la prescripción liberatoria? Ahora bien, seguimos o continuamos con el tema de la rescisión y la nulidad. Dentro de estas dos existe una diferencia, la cual es que, entonces, esta diferencia consiste en que la rescisión invalida un contrato que está válidamente formado. Dada dicha invalidez, es por una justa causa que es descubierta con posterioridad a su celebración. Ahora bien, la nulidad, en cambio, es una declaración de que el contrato no ha llegado a existir, debido a que dicho contrato no cumplía con los requisitos esenciales o necesarios. Sobre este tema también se establecen tres preguntas. Una de ellas es: ¿por qué la rescisión deja sin efecto un contrato o una obligación? La segunda pregunta es: ¿cuándo procede la rescisión en un acto jurídico o contrato? Y la tercera es: ¿por qué la nulidad de un contrato da derecho a la rescisión? Ahora bien, seguimos con la resolución judicial y el pacto comisorio. La resolución judicial es ese acto procesal proveniente de un tribunal, el cual lo que hace es resolver las peticiones de las partes o autoriza u ordena el cumplimiento de determinadas medidas. Y el pacto comisorio
Es una especie de cláusula en el contrato de compra y venta, a través del cual se puede estipular que si el comprador no paga el precio de la cosa vendida, en la fecha estipulada el contrato se resuelve. Dentro de este tema también se establecen 3 preguntas. Una de ellas es: ¿por qué podría ser inválida una resolución judicial? La segunda pregunta es: ¿cuáles son las clases de pacto comisorio que existen? Y la tercera: ¿cuál es la diferencia entre el pacto comisorio y la resolución judicial? Para continuar con la exposición, les traigo o les voy a explicar todo lo relacionado con la declaración judicial de simulación. Esta prácticamente consiste en que una de las declaraciones del acto único, o bueno, de los 2 actos aparentemente que tenemos ante terceros, pues es un negocio jurídico. A tal paso de que la otra declaración o el otro acto pues se dirige prácticamente a restar la eficacia entre las partes, a la declaración aparente o a configurar otro negocio distinto. Debemos tener claro que esta debe ser declarada judicialmente. Esta es de 2 maneras, puede ser absoluta y puede ser relativa. La absoluta prácticamente es cuando el acto queda privado de toda eficacia. Para que nos quede más claro, traigo a colación pues un ejemplo que dice que, prácticamente es cuando el vendedor transfiere mediante escritura pública su propiedad pues a un tercero, pero en el fondo no hay transferencia efectiva de la propiedad, como por ejemplo Andrés le dice a Sofía: venga Sofía, yo le traspaso mi finca pues para que Yelsi no me la embargue, pero pues sin embargo la finca sigue siendo de Andrés. Aquí vemos claramente que pues el vendedor no tiene ni la mínima voluntad de vender la finca, solamente lo hace para que Yelsi no se la embargue. Continuando con la declaración relativa, esta es prácticamente cuando prevalecen los efectos de la declaración o el acto oculto y se extinguen los efectos de la declaración o el acto aparente incompatible con aquellos. Para que nos quede más claro, pues literalmente es cuando se vende la casa, pero pues se transfiere a título gratuito o se vende por un precio diferente al que ya teníamos pactado en el contrato de compra-venta. En esta nos damos cuenta de que hay un negocio verdadero, pero hay un negocio verdadero en donde vamos a transferir el dominio y también la posesión, pero pues esta encierra algo muy distinto a lo que ya se señaló en el contrato formal. Nos damos cuenta de que hay un negocio real, pero este está desfigurado, y esta pues suele ocurrir mucho o muy a menudo cuando se hace una promesa de compra-venta, en donde damos un precio y luego ya se hace la escritura pública en donde ya se pone un precio se pone un precio inferior al que ya se había pactado. Pues como para concluir, esta se presenta cuando el negocio simulado o aparentado esconde total o parcialmente otro negocio que es el verdaderamente o el que se quería principalmente. Con respecto a este tema, traemos 3 preguntas. La primera, ¿cuál es la diferencia entre la simulación relativa y la simulación absoluta? La segunda es, ¿qué se persigue qué se persigue en la acción absoluta y qué se persigue en la simulación relativa? Y por último, ¿qué ocurre si se demanda la simulación absoluta cuando se debía demandar o cuando la demanda debía tratarse de una simulación relativa? Continuando con la transacción, tenemos que la transacción es un contrato en la que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Esta la encontramos en el artículo 2469 del Código Civil. Cuando hay un conflicto entre las partes, estas pueden negociar total o parcialmente los intereses que se discuten y pues con esta llegar a un acuerdo en donde se plasma en un contrato de transacción
que pone fin a la discusión e incluso puede poner fin a todo el proceso que se está llevando a cabo. El mismo artículo nos señala en el inciso segundo que no hay transacción cuando una de las partes simplemente renuncia a un derecho que no se disputa, de modo que si lo es, sí se renuncia a un derecho que se reclama. Tenemos que cuando se firma el contrato de transacción, pues como ya lo habíamos dicho anteriormente, la discusión llega a su fin y ya viene a transitar a cosa juzgada, como nos lo señala el Código Civil en el artículo 2483. Que dice, la transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia, pero podrá interpretarse la declaración de nulidad o la rescisión, en conformidad con los artículos precedentes. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando las partes o que si las partes ya están inmersas en un proceso civil o en una demanda, el proceso pues puede terminar extrajudicialmente y ya viene a transitar a cosa juzgada con respecto a los hechos o derechos que se estaban discutiendo en la demanda o ya vienen a ser objeto de la transacción. Es la transacción, cualquiera de las partes pues puede pedir la nulidad del contrato de esta que ya estamos hablando cuando no se ha hecho en arreglo pues de la ley, pero si se hizo conforme a la ley por haber transitado a cosa juzgada pues ya es inmodificable o pues ya no podría valerse la nulidad. Esto con respecto a la transacción. También hemos formulado 3 preguntas. La primera, ¿cuáles son las características del contrato de transacción? La segunda, ¿cuál es el término o la oportunidad para efectuar la transacción cuando se ventila en un proceso civil? Y la tercera, ¿en qué caso se puede pedir la nulidad y la rescisión del contrato de transacción? Ahora hablaré sobre el desistimiento de las acciones judiciales. Esta prácticamente consiste cuando el demandante o el apelante, o según corresponda al caso, pues decide renunciar a las pretensiones. Por eso se llama desistimiento, porque ya desiste. Entonces, él ya decide renunciar a las pretensiones que ya se estaban llevando a cabo en la demanda. Este no es más que la decisión de terminar el proceso judicial, en razón pues a que el demandante desiste de sus pretensiones, lo que implica pues ya la finalización del proceso judicial que se estaba llevando. Esta también implica pues como ya lo venía diciendo, el desistimiento del proceso, también la renuncia del derecho cuya declaración pues ya se había solicitado. Quien decida desistir de la pretensión ya no podrá promover otro proceso por el mismo objeto y también por la misma causa. El desistimiento o renuncia pues puede ser parcial o total. Se dice que es parcial cuando el proceso sigue con respecto a las pretensiones no renunciadas, o sea, el demandante o el apelante, quien fuera el caso, solo renuncia a unas pretensiones, no a todas. Entonces, pues el proceso continúa con las pretensiones que él no renunció. Y solo con respecto al desistimiento total, pues es cuando ya se desiste totalmente de todas las pretensiones o de todos los demandantes, o bueno, el demandante ya pone fin al proceso y este produce los mismos efectos que la sentencia. El desistimiento de la demanda, cuando es total, pone fin al proceso y se constituye en cosa juzgada con respecto al artículo 314 en el inciso segundo, que nos dice que el desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de la cosa juzgada. El auto que acepte el desistimiento producirá los mismos efectos que aquella sentencia. ¿Esto qué quiere decir? Que al operar la cosa juzgada, una vez se desiste de la demanda, ya no es posible presentarla de nuevo. Lo que sí es posible es cuando se retira la demanda. También el artículo 314 del Código General del Proceso en su inciso número 6 nos dice que el desistimiento de la demanda no impide el trámite de reconvención que puede iniciar el demandado.
Esto con respecto al desistimiento de las acciones judiciales. También hemos formulado 3 preguntas. La primera, ¿cuál es el término cuál es el término que se debe tener en cuenta para el desistimiento de las acciones judiciales? La segunda, ¿cuáles son las características del desistimiento de las acciones judiciales? Y la tercera pregunta, ¿a qué se refiere cuando nos habla sobre la cosa juzgada?